agradecida de estar trabajando para su viña. Amén. Sabe que Dios hace como quiere, Gloria a porque Dios. le tocaba trabajar a mi persona servicios anteriores, Amén. pero Dios quiso que sea hoy. Amén. Esta palabra fue más que confirmación, la palabra de meditación, siendo que no nos hemos puesto de acuerdo, sino que a través del Espíritu Santo Dios confirma su palabra. Amén. Amén. Vamos a estar buscando la palabra de predicación que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Amén. Vamos a estar dándole lectura a partir del versículo 17, que lleva como título Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Hechos 20, a partir del 17. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios por cuanto Él confirma su palabra, ¿no? Nuestra sierva decía, bueno, que no se iba a extender más porque venía ya la palabra de predicación y me reía porque no de una forma burlona, ¿no? Sino de que cómo Dios va adelante y hace las cosas, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva como título entonces Discurso de despedida de Pablo en Mileto. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, Amén. desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con Amén. muchas lágrimas y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Vamos a estar dándole lectura hasta ahí y vamos a seguir exhortando. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar una pequeña introducción con respecto a esta ciudad de Efeso, ¿sí? Si bien estaban en Mileto, pero allí habían ancianos de la iglesia de Efeso, ¿no? Llamada la prosperidad mundana, aquella ciudad, ¿sí? Amén. Esta ciudad fue fundada hace 12 siglos antes de Cristo, amén, con un imperio lidio. Amén, que fue de la caída de los hititas hasta la conquista de Persia. Amén. Era una importante ciudad de Asia Menor, en la región occidental de la Anatolia, que hoy es Turquía. Amén. Amén. Fue una civilización greco-romana. Controlaba el comercio. Amén. Amén. Estaba basado mucho en los puertos, Amén. pero con los años ese puerto fue obstruido, amén, por sedimentos,
es un poco lo que investigaba mi persona. Hermanos, lo pude hacer resumidamente, pero ustedes me van a ir ayudando con el clamor primeramente de Dios, amén. y que el Señor Jesucristo sea dando el entendimiento. Amén. También era una ciudad que adoraba a Diana. Diana era la diosa de la fertilidad, ¿sí? Venía de la cultura persa. Y sea todo reprendido en el nombre del Señor Jesucristo. También había prostitución, tanto femenina como masculina. Se dice que allí se creó el primer banco del mundo, ¿sí? Era una ciudad con muchos magos y hechiceros. Amén. Esta ciudad en la actualidad está destruida. Hay solo ruinas en esta ciudad, ¿sí? Vemos en la palabra de Dios que en Hechos, vamos a ir unos versículos más atrás, Hechos 19:10, vamos a estar dando la lectura. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fue predicada a toda esta ciudad. La palabra fue predicada a toda esta ciudad. Amén. De Dios. Hubo una advertencia de parte de Dios. Amén. Como nuestra sierva decía, ¿no? Que Pablo estaba ya haciendo una advertencia a la iglesia. Amén. Vamos a darle lectura y vamos a parar en un versículo para desarrollarlo. Dice en el versículo 24, pero, volvemos a la palabra. Perdón. Solo quería dar a conocer este versículo de Hechos 19:10 para que sea confirmada la palabra de que había sido entregada palabra de Dios a aquella ciudad. Amén. Volvemos a la palabra inicial que es en Hechos 20, versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Pablo representaba el dar testimonio, el continuar con este Evangelio como una carrera. Amén. Como bien hablaba nuestra sierva, vamos a darle lectura a 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. En el nombre del Señor Jesucristo dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No siendo que él predicando la palabra se descuide a sí mismo, en simples palabras sería, ¿no? No, esta carrera no es para afán, ni para vanagloria, ni para demostrar nada a nadie, sino que lo que queremos recibir es esa corona incorruptible, amén, que es la salvación y la vida eterna, amén. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un varón de Dios, amén. Pablo servía con toda su humildad, dice, con lágrimas, amén, con pruebas, no lágrimas por debilidad,
sino sabiendo, amén, Amén. siendo instruido por el Espíritu Santo. Tal vez Pablo, no lo dice la palabra de Dios, pero tal vez Pablo sabía que iba a acontecer en aquella ciudad, por algo su advertencia, por algo, dice la palabra de Dios, que él no descansó de amonestar a aquellas personas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, enseñando públicamente y por las casas, dice. Amén. En aquellos tiempos no había una iglesia consolidada, sino que habían varias iglesias, pero como sedes distribuidas, amén. Por eso la palabra de Dios dice, y por las casas. Amén. Pablo nos testifica del arrepentimiento, amén, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que era más valioso el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios antes que su propia vida. Amén. Aún sabiendo a través del Espíritu Santo que se enfrentaba a prisiones, a tribulaciones, como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, injurias tal vez. Amén. No lo especifica claramente cada una de aquellas, pero sí sabemos que padeció, amén, y por una buena causa, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque él sabía que el galardón, la corona que iba a recibir, amén. Él sabía lo que le esperaba en esa carrera, amén. Él sabía y tenía en claro a dónde iba, amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo, vamos a volver a Hechos 20, quedamos en el 24, el 25 dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Amén. Como hablábamos anteriormente, tal vez Pablo ya sabía que esa ciudad iba a ser destruida. No lo sabemos, ¿sí? Pero dice en el 26, por tanto, yo os protesto que en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Dice limpio de la sangre de todos. Amén. Vamos a ir a Ezequiel 33 y vamos a estar leyendo del 1 al 9, hermano Mauro. ¿Lo puede estar buscando, por favor? Ezequiel 33, del 1 al 9. Esta palabra ya ha sido muy predicada, ¿sí? Por algo nuestro Señor Jesucristo hoy nos quiere recordar. Ezequiel 33, versículo 1 al 9. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Ezequiel 33, del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocase la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás
de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Mauro. Creo que ha sido muy clara la palabra que leyó nuestro hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, nos ha tocado hablar? Y muchas veces no siendo fácil, porque muchas veces hay que hablarle a nuestra propia familia. Muchas veces hay que hablarle a aquella amiga que tal vez me ha pasado que, ay no, si le respondo tal cosa, tal vez se enoje. Porque pasa, hermanos, pasa que tenemos que hablar, y si tenemos la verdad no podemos callarnos, no podemos ser parte de este derramamiento de sangre, sí, que espiritualmente es homicidio. Por eso dice la palabra de Dios que si el atalaya ve el peligro, si usted ve a una persona que está, me acuerdo de mi esposo que siempre dice ese ejemplo, si ve a una persona que está a punto de caerse a un pozo, ¿no le va a advertir? ¿O va a dejar que se caiga esa persona? Así es, amén. No, le va a advertir. Amén. ¿Cuánto más con la palabra? Amén. Cuando sabemos la verdad, ya no es tiempo de callar, hermano. Ya uno ha sido instruido por medio de la palabra. ¿Sí? Ya no es tiempo de que vengan tal vez otras personas y quieran cambiarnos lo que hemos podido tomar como aprendizaje, no es tiempo de callar, hermano, ¿sí? Pablo, él decía que él no sería culpable de la muerte espiritual de aquellas personas, ni de la perdición de nadie, porque él estaba convencido de que había podido dar todo de sí mismo, ¿no? Y que no iba a ser partícipe de aquello, ¿sí? De aquel derramamiento, ¿sí? Porque fuimos limpios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir con la lectura en el versículo 27. Dice: porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. ¿Sabe que buscaba el significado de lobos rapaces? Porque uno se da una idea, ¿no? Pero qué lindo es cuando ya se tiene más definido el concepto, ¿no? El significado de lobos rapaces son falsos profetas, falsos maestros, como decía nuestra sierva, ¿no? Vestidos de ovejas, que tal vez por afuera tengan una apariencia de sabiduría, tal vez, de conocimiento a través de la palabra, pero no lo que se testifica es verdad, porque por dentro son lobos rapaces, ¿sí? ¿Qué es? Buscaba también el sinónimo, amén. Y el sinónimo de rapaz es inclinado al robo o a la rapiña. Decía, ¿y qué rapiña? Y dice, robo o saqueo realizado con violencia, aprovechando un descuido o la falta de defensa. Amén. Quiero que vayamos juntos a 2 de Corintios 11, 13. Amén. Hermana Tania, ¿me puede estar dando lectura, por favor? Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, Amén. 2 de Corintios 11, versículo 13, porque estos son falsos
falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lea, por favor, creo que son 2 versículos más. Amén. 3. En el nombre del Señor Amén. Jesucristo, el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, Amén. cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Gloria a Dios. Vemos como el mismísimo, ¿no? Se ha reprendido el nombre del Señor Jesucristo, se disfraza. Amén. Amén. Y estas personas que vienen como lobos rapaces son marionetas del mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen con todo, tal vez esa luz, con toda esa vestidura falsa, ¿no? Pero están inclinados y están viendo en qué momento aprovechar el descuido del Hijo de Dios para atacarlo. Amén. ¿Saben que también, aparte de lobos rapaces, como habla la palabra de anticristo, también lo podía llevar aún más profundo a esto, ¿sí? Tal vez el lobo rapaz también está en uno mismo, ¿no? Porque tal vez la persona se cansa y el cansancio lleva a pensamientos, pero no pensamientos positivos, pensamientos de la carne, pensamientos negativos, pensamientos que aún debilitan los sentidos de los hijos de Dios. Creo que ahí nomás, 2 Corintios 11:3. ¿Le puede estar dando lectura, hermana Estefanía? 2 Corintios 11:3. Vamos a ver cómo Dios confirma el poder estar atentos con nuestros sentidos. Amén. En nombre de Jesucristo. Amén. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Que nuestros sentidos puedan estar alertas, ¿sí? Para poder estar fiel en la palabra, fiel con nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, siendo uno solo. Amén. Vamos a buscar también 1 Juan 2:27. 1 Juan, capítulo 2, versículo 27. Hermana Vanessa, ¿le puedo dar lectura? Por favor. En el nombre del Señor Jesucristo. 1 Juan 2:27. Amén. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Gloria a Dios. Teniendo la unción, hermanos. Amén. Teniendo la unción va a hacer que ninguno sea engañado. Pero ¿cómo tenemos esa unción? Amén. Amén. Gloria a Dios a través de la palabra, de la perseverancia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice 31. Amén. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Acá vemos la perseverancia que tuvo Pablo. Amén. De lo que recién estábamos hablando, la perseverancia. Amén. Él no se cansó, 3 años tuvo. Y acá lo estamos viendo como pastor, porque hay muchas viajes y que Dios lo usó a Pablo, ¿no? Dice que
le sacaban muchas veces la prenda para poder ser sanados, ¿sí? Amén. Aún los demonios dijeron que lo conocían a Pablo. Amén. Se ha reprendido el nombre del Señor Jesucristo. Pero acá lo estamos viendo como pastor a Pablo, porque estuvo 3 años, amén, amonestando a aquella gente. Dice la palabra de Dios, de noche y de día. Amén. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice. Amén. En el versículo 32, vamos a estar dándole lectura y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y para darnos herencia con todos los santificados. Amén. La palabra, a través de la palabra recibimos de su gracia, que tiene ese poder para edificarnos y podemos tener a través de ella la herencia. Amén. Dice, y daros la herencia con todos los santificados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mi Dios. Dice que en el versículo 33, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Gloria a Dios. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es el dar que recibir. Amén. Esto es lo que hacía Pablo, ¿sí? Sin importarle su propia vida, dice al principio. Amén. No cesando a amonestar a aquella gente de día de noche. Dice que trabajaba con sus propias manos, amén, para él y para los que estaban con él. La palabra de Dios hoy nos dice que bienaventurado es más dar que el recibir, amén, que podamos estar prestos para poder dar, amén, sin esperar nada a cambio, amén. Dice el 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose de gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más sus rostros, y le acompañaron al barco. Amén. Dice que se puso de rodillas, amén. Aquel acto de ponerse de rodillas y de orar testifica de su necesidad de buscar de la presencia de Dios, la necesidad de fortalecerse, porque creo que no sería agradable esa situación de cómo él amonestaba a aquella persona, ¿no? Y de un día para el otro tener que irse. Él estaba libre de la sangre de todos, como hablábamos, pero eso no quita que su cariño a aquellas personas, a aquellas que había instruido con toda devoción, no le pesara, ¿no? Pero dice que tuvo el apoyo de los ancianos, amén. Nada lo apartaba a Pablo del amor de Cristo, amén. Podemos verlo. Podemos buscar Romanos 8, vamos a estar dándole lectura del 35 al 39, amén. 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 Hermana Graciela, ¿lo tiene? Amén. Amén. Romanos 8, del 35 al 39. Amén. En el nombre bendito del Señor Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. ¿Qué nos separará del amor de Cristo, hermano? Dios. Nada. Amén. 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 Que podamos estar tomando este testimonio de este varón de Dios, ¿sí? De que podamos hablar con la verdad, amén, con la verdad y sin importar de agradar al hombre, porque el hombre no va a dar la salvación, hermano. Amén. Primero dice la palabra de Dios que tenemos que agradarle a Él, amén, Amén. más sabiendo su palabra, amén, más conociendo lo que hizo en nuestras vidas, porque si nos ponemos a preguntar cada testimonio de acá, milagros ha hecho nuestro Señor Jesucristo en cada vida. Hoy nos está hablando de ese arrepentimiento, amén, de que podamos tener fe. Nos dice que podamos estar atentos a los lobos rapaces y a aquellos hombres que se levanten con maldad, amén. Quiero que el último versículo lo podamos estar leyendo, que está en Apocalipsis 2:4, hermana Tania. Es la carta de Efesios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Amén, gracias. Estamos perdiendo el primer amor, hermanos. ¿Saben que cuando Dios me dio esta palabra, no saqué esencia, amén, pero no tenía en sí lo que Dios en realidad primeramente me habla a mi vida y también a cada uno de ustedes, a quien pueda estar mirando este video. Y le pedía perdón primeramente, porque como veíamos en un principio, esta ciudad habían cosas muy malas, cosas perversas, había idolatría, había prostitución, había muchas otras cosas que ya la nombramos. Y le pedía perdón si algo de aquello había entrado a la iglesia o había entrado a mi vida. Vemos cómo esta ciudad quedó en ruinas, hermanos, teniendo la amonestación de Pablo, un varón de Dios. Que no perdamos ese primer amor, hermanos. Que por más que haya cansancio, por más que haya tribulaciones, pruebas, que podamos tener este testimonio de Pablo, como tal vez con dificultades, alejado de su familia y muchas otras cosas más que la palabra a veces no lo dice con exactitud, pero podemos imaginarlo, ¿sí? Imaginamos a Pablo, tal vez, no sé, con alguna dolencia, pero así aún seguía testificando de lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Que en el día de hoy, si hemos perdido aquel amor, o si hemos perdido algo, como decía nuestra sierva en la reunión anterior, tal vez algo se está muriendo. Tal vez algo ha de morir espiritualmente, ¿sí? Porque nadie está exento a que pasen cosas, pero que sea este día pudiéndole presentar a Dios esa petición de poder retomar con ese primer amor. Con ese primer amor que sabe que mi persona cuando llegó a este lugar trabajaba muchísimo y era muy claro como el Espíritu Santo me mostraba las cosas. Luego de tantas pruebas y adversidades que pasa el Hijo de Dios, eso se fue apagando. Pero no por culpa de Dios, porque Dios no saca, los dones son irrevocables. Eso queda en la persona y sabe que muchas veces le he orado a Dios de que pueda volver a aquello,
¿Por qué? Porque sé que llegaba a sentir como sentía el Espíritu Santo. No digo que ahora no lo sienta, pero con mucho más, con ese fuego que es directo, del que ha sentido la presencia de Dios en su vida, me puede entender lo que estoy hablando. Y le he pedido muchas veces poder volver a aquello, volver al primer amor, porque sé que era más dedicada a sus cosas. Sé que lo buscaba con más fervor, que leía la Biblia, tal vez había más oración, mucho más ayuno, pero que eso no sea motivo de desgano ni de otras cosas, sino que en el día de hoy podamos, si es que su vida, o tal vez hay otra cosa que está aconteciendo, tal vez son cargas, o tal vez preocupaciones, no sé, solo usted y Dios lo sabe, pero que hoy eso se lo pueda entregar, ¿sí? Para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Espero que podamos tener ese valor de Pablo, amén, ese varón de Dios ungido, que pese a las adversidades, que nuestros brazos no decaigan, como decía nuestra hermana Vanessa. ¿Sabe que venía pensando también como Moisés en aquella época, en aquellos momentos, se debilitaba su fuerza, y dice la palabra de Dios que cuando sus brazos caían, la batalla la ganaba el enemigo, pero cuando sus brazos estaban en alto, dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios salía en victoria. Y allí estaba Hur y estaba Aarón, amén, levantando los brazos de Moisés. Que también podamos estar apoyando a nuestros siervos, ¿sí? A nuestra pastora, a nuestro pastor. Sabemos que el apacentar no estaría fácil, ¿sí? Que Dios ha puesto pastores para que puedan guiar, para que puedan alimentar a las ovejas, amén, pero lo ha dado conforme su voluntad, amén. No conforme al hombre. Hay muchos que se confunden, no porque es teólogo, no porque, no, la obra la hace nuestro Señor Jesucristo, amén. Solamente nosotros somos el medio de que por su poder, que su poder sea manifestado, ¿sí? Pero para eso hay pastores, amén, que apacientan, que velan por las ovejas, amén, que su deber es, aparte de alimentar, de guiar a las ovejas, de protegerlas, ¿sí? Que nosotros también en esta hora podamos tener esa empatía hacia nuestros siervos y poder ser como Hur y Aarón, levantando los brazos, amén, no solamente de nuestros siervos, sino por el pueblo. Que sea Dios trayendo ese avivamiento primeramente en mi vida. Sé que lo va a traer al pueblo porque hay oración y Dios escucha, Dios no deja a sus hijos pidiendo. Amén. Hasta acá sería la palabra. Voy a estar invitando a nuestras siervas por este lugar que pueda ser de bendición. Dios los bendiga a cada uno.